A ver, el universo de Dragon Ball es gigantesco. Pero si lo piensas, durante décadas, todo, absolutamente todo, ha girado en torno a una única figura. Son Goku. Su historia es básicamente el pilar que sostiene la salvación de la Tierra una y otra vez. Pero claro, la pregunta ¿es esa la única forma en que podrían haber ocurrido las cosas? Pues hoy vamos a hacer justo eso. Vamos a tirar de ese hilo. ¿Qué pasaría si quitamos la pieza clave de este enorme puzzle? ¿Se vendría todo abajo? O a lo mejor surgirían otros héroes, otras historias que estaban esperando su momento en la sombra. Vale, antes de nada vamos a repasar lo que ya sabemos, la historia oficial. En la línea temporal canónica, la que todos conocemos, la presencia de Goku no es que sea importante, es que es el eje de todo. Es, por así decirlo, la solución por defecto a cualquier crisis que se presente, por muy gorda que sea. Y es que su impacto es innegable, vamos. Desde el Rey Piccolo hasta Freezer o Majin Buu. Da igual el enemigo, Goku siempre ha sido la respuesta final. Cada victoria no solo salvaba al mundo, sino que reforzaba esa idea de que él era el único salvador posible. Si lo quitas de la ecuación, el guión oficial de Dragon Ball, tal y como lo conocemos, pues se cae a pedazos. Pero, un momento. ¿Y si la fuerza bruta no lo es todo? Porque es aquí donde la historia empieza a tener matices muy, muy interesantes. Si nos fijamos en los personajes humanos que a menudo quedan en un segundo plano, vemos que tienen fortalezas muy particulares, que van mucho más allá de un simple nivel de poder. Pensemos, por ejemplo, en el maestro Roshi frente a los Saiyans. Es que la diferencia es abismal. Roshi, con sus más de 350 años, basa su poder en la sabiduría, en la experiencia, en la estrategia. Él sabe perfectamente que en fuerza bruta no tiene nada que hacer, pero su mente, su astucia, le permite encontrar huecos, debilidades, en enemigos que en teoría son invencibles. Y ojo, su arsenal de técnicas es la prueba de esto. El Mafuba, por ejemplo, esa técnica casi se carga al mismísimo Piccolo Daimao. Y eso no es fuerza bruta para nada, es pura inteligencia, pura técnica. Son esas herramientas que nos recuerdan que en Dragon Ball, y bueno, en la vida misma, no siempre gana el más cachas, a veces gana el más listo. Venga, vamos a meternos ya de lleno en el primer ¿qué pasaría si? Imaginemos un mundo donde la nave de Goku nunca, jamás llega a la Tierra. ¿Qué ocurriría? Pues aquí las teorías de los fans nos dibujan dos futuros, que no podrían ser más diferentes. Por un lado está la visión más oscura, la más pesimista, una línea temporal donde la ausencia de Goku crea un agujero, un vacío de poder tan grande que nadie es capaz de llenarlo, y el universo se ve arrastrado a un ciclo de destrucción sin fin. Y aquí está el gran dilema. Por un lado, el caos parece inevitable. Piccolo gana, Raditz llega y se hace con el control, y luego Vegeta y Nappa lo arrasan todo. Fin de la historia. Pero, ¿y si no? Hay otra posibilidad, una con algo más de esperanza, una en la que los héroes de la Tierra, tirando de estrategia en vez de músculo, consiguen sellar a Piccolo con el Mafuba. Un futuro donde gente como Bulma o Yamcha dejan de ser secundarios para convertirse en los protagonistas que defienden su hogar. Y esto la verdad nos dice algo importante, que la esperanza, incluso sin su gran campeón, quizás podría abrirse paso. Bueno, ¿y si el escenario anterior parecía sombrío? Agarraos, porque ahora vamos a uno todavía más oscuro. ¿Qué habría pasado si Goku llega a la Tierra, pero nunca se da aquel golpe en la cabeza? ¿Y si cumple su misión original como Kakaroto, el conquistador Saiyan? En esta realidad, la ambición Saiyan lo cambia todo. Kakaroto no es un héroe, es un conquistador. Se une a Vegeta, Nappa y Raditz, y juntos, en lugar de proteger el universo, se dedican a someterlo. Las bolas de dragón dejan de ser un símbolo de esperanza, se convierten en una herramienta para afianzar su poder. Y el momento clave, cuando Kakaroto alcanza el estado de Super Saiyan, no lo hace para salvar a sus amigos, no. Lo hace para convertirse en el nuevo tirano de la galaxia, gobernando sobre las cenizas del imperio de Freezer. Pero claro, todas estas historias, tanto la oficial como las que imaginamos, no salen de la nada. Al final, todas reflejan ciertas ideas sobre lo que significa ser un héroe, sobre el poder. Y si nos ponemos un poco más analíticos y miramos la serie con otros ojos, empezamos a ver patrones muy curiosos en su estructura. Mensajes que a lo mejor hasta ahora se nos habían pasado por alto. Hay una tesis de la Universidad Politécnica Salesiana que habla de un concepto clave, la violencia simbólica. A ver, ¿qué es esto? Pues básicamente es la forma en que los medios, de manera muy sutil, a veces sin que nos demos cuenta, refuerzan ciertos estereotipos. Y en Dragon Ball, una serie tan centrada en un prota masculino ultrapoderoso como Goku, esto se ve bastante claro en cómo se trata a los personajes femeninos. A medida que los hombres se vuelven más y más fuertes, ellas, a menudo quedan relegadas a papeles secundarios de apoyo. Y si nos vamos a los datos puros y duros, la cosa es bastante llamativa.
En un análisis del episodio 285, por ejemplo, el tiempo en pantalla de los personajes masculinos es del 97,6%. Esto deja un mísero 2,4% para los personajes femeninos. Es el reflejo perfecto, en números, de esa marginación narrativa de la que estamos hablando. Pero el análisis va incluso más allá. Y aquí viene lo curioso. A pesar de la fama que tiene la serie, resulta que casi 2/3 de ese mismo episodio no tienen violencia física. Esto nos sugiere que la historia de Dragon Ball se sostiene sobre mucho más que simples peleas. Sin embargo, esa pequeña porción de violencia simbólica, ese 2,4%, aunque parezca una cifra minúscula, nos revela una capa mucho más profunda. Nos enseña cómo se construyen las dinámicas de poder, incluso cuando no hay nadie pegándose. Entonces, ¿a dónde nos lleva todo esto? Pues por un lado tenemos la historia oficial, donde un único héroe es la solución para todo. Por otro, hemos visto universos alternativos, donde la estrategia, el equipo o incluso la pura maldad lo cambian todo. Y finalmente, esta mirada más crítica nos ha enseñado que la propia estructura de la historia puede dejar a otros personajes en la sombra. Al final, la grandeza de Dragon Ball quizás no está solo en Goku. A lo mejor está en todo lo que le rodea, en su potencial, en la cantidad de preguntas que su propia existencia o su ausencia nos provoca. Cada ¿qué pasaría si? No solo hace más grande su universo, sino que nos obliga a pararnos a pensar sobre lo que de verdad significa ser un héroe. Y esto nos deja con una última idea para darle vueltas. La ausencia de un héroe no siempre es el final del camino. A veces es justo en ese vacío, en ese hueco que queda, donde nacen las leyendas más sorprendentes e inesperadas.